En Radio Tubí, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio a toda hora. Rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa. Lector de tabaquería, llegando a ti por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Se les saluda José Luis Nápoles. Bienvenidos a nuestro proyecto en Alpairo TV, Radio Tubí, la radio del tercer milenio, en este formato que pretende homenajear y reconocer la vieja tradición de la conocida figura del lector de tabaquería. Para todos aquellos que ahora están en sus centros laborales o se dirigen a él o sencillamente están en casa. Saludos cordiales, vamos a comenzar. Tenemos muchas noticias para compartir con ustedes con lo más importante de lo que está aconteciendo en el mundo entero. Estados Unidos, ya lo sabemos, se espera que la tregua entre Israel y Hamás se extienda más allá de este miércoles tras la prolongación del cese al fuego establecido para la liberación de rehenes, vigilando muy de cerca el proceso por si quedan ciudadanos entre los retenidos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que jamás se ha comprometido a liberar nada menos que a 20 mujeres y niños, mucho más en los próximos días para ampliar la pausa, y evidentemente esperamos que se prolongue mucho más y que jamás continúe liberando rehenes. La pregunta en el aire, la propuesta si forma todo parte de una estrategia para ganar en tiempo o si en definitiva va en serio todo esto de darle la posibilidad a estas personas que han estado retenidas, cautivos desde el pasado 7 de octubre, que se puedan reunir con sus seres más queridos. Por su parte, los abogados de Donald Trump informaron a la Corte que planean llamar al expresidente al estrado, esto para el próximo 11 de diciembre, como el último testigo de la defensa en el juicio civil por fraude contra el exmandatario en Nueva York. Estamos comenzando con Alpairo TV, hoy con su lector de tabaquería, en la fecha correspondiente a la emisión del 28 de noviembre. Así comenzó esta historia. Corazón Coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen. Y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. En noticias locales queríamos compartir estas notas que han estado marcando el día, han estado conformando titulares en los diferentes medios. Conocimos, por ejemplo, que el ex comisionado de Miami-Dade, Joe Martínez, se presentó en una primera audiencia en nuestra ciudad. Martínez se entregó a la policía el pasado año, tenemos que recordar, para enfrentar cargos de compensación ilegal y conspiración para cometerlas. También se hablaba de los registros que muestran que aceptó 3 pagos de $5,000 del dueño de un supermercado, a cambio de su ayuda con los honorarios y multas, así como también su ayuda en la redacción de una legislación, la cual modifica una ordenanza con el objetivo de permitir un contenedor de almacenamiento en propiedades de menos de 10 acres.
En este momento los fiscales han estado presentando documentos de acusación enmendado que incluye, así le han llamado acusación, documento de acusación enmendado, que incluye cómo Martínez supuestamente buscó la ayuda de alguien para obtener un préstamo que lo privase de la debida equidad procesal. No hay ningún cambio de hecho en este caso, se ha informado, no hay nuevas pruebas, no hay ningún cambio en el descubrimiento, esto lo dijo el fiscal que precisó que dicha actualización era solamente de aclarar. Por otra parte, en Hialeah, continuando con el tema local, una transitada vía de la ciudad que progresa anuncia el alquiler de una casa rodante y en las redes sociales también anuncian otras llamándose apartamentos en una búsqueda bastante rápida por Facebook en Marketplace. Se han encontrado casas rodantes anunciadas como apartamentos por $1,100 al mes en Opa-locka, $1,000 al mes en Miami Gardens y $1,200 en Homestead. Y hasta $1,650, señores, en Hialeah. Esto lo puede encontrar usted en Facebook Marketplace. Se han encontrado muchas opciones y no estamos hablando de apartamentos ni de casas grandes, estamos hablando de los conocidos efficiencies, estamos hablando de apartamentos. Apartamentos bien modestos. La práctica de arrendar casas móviles, que es el tema en cuestión, es lo que está llamando poderosamente la atención. Hay personas usando incluso hasta las embarcaciones. Hay personas usando las casas móviles, diferentes alternativas que van más allá incluso del clásico efficiency, que tenía las conexiones dentro de la propia casa con muchos aditamentos y sobre todo adaptaciones. La práctica de arrendar estas casas móviles como viviendas permanentes es algo que el alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, está tratando de controlar. Ha dicho que saben que la oferta no cumple con la demanda que existe y esto ha estado disparando los precios de los alquileres no solamente en Hialeah, sino también en otras partes, también resolviendo por su cuenta. Según los recientes estudios de Vallejo en Hialeah, Miami y Fort Lauderdale, son algunos de los mercados inmobiliarios menos asequibles del país, tomando en cuenta los ingresos y el costo del alquiler. Por otra parte, un padre acusado de haber disparado fatalmente a su hijo de 21 años, esto ocurrió en Kendall, a principios de noviembre se declaró no culpable. David Contreras, 52 años, se enfrenta a un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo Eric, ocurrida el pasado 3 de noviembre. Contreras no acudió a la audiencia en la corte, pero su abogado presentó la declaración de no culpabilidad en la lectura oficial de cargos y de acuerdo con el informe de arresto disparó varias veces por razones desconocidas y posteriormente avisó a la policía cuando los oficiales llegaron al 10703 de la avenida 84 del suroeste. Encontraron a Eric Contreras con varias heridas de bala y luego fue pronunciado muerto en el lugar. Llegaron, la dirección mejor se comprende 10703 de la avenida 84. Un hecho realmente terrible. David Contreras fue registrado en la cárcel donde permanece sin fianza y sus abogados están esperando que un juez se le conceda una fianza, programando una audiencia para enero y así discutir si en definitiva se le concede. El lector de Tabaquería, en este primer mes de transmisión al aire, hemos estado poniendo en perspectiva cómo comenzó esta historia. Lo que tiene que ver precisamente, señores, con lo que se vivía en ese momento cuando aparece la lectura de este comunicador, la figura de este comunicador que interactuaba en tiempo real durante la realización del trabajo con los torcedores de tabaco y con todas las personas que trabajaban precisamente en los establecimientos. Así, a este estilo, era que interactuaban. Lector de Tabaquería por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Lector de Tabaquería, ponte al día. La lectura en la tabaquería se introdujo en La Habana en el año 1865 en la fábrica El Fígaro. Siglo y medio después, en las fábricas de tabaco de Cuba entera continúan leyéndose los libros de siempre, incluido El Rojo y el Negro y las aventuras escritas por Alejandro Dumas. De tanto escuchar los tabaqueros las peripecias de Edmundo Dantes, surgió la marca de habanos más famosa del mundo, los Montecristo. Se trata tan solo de un ejemplo de cómo en el ADN de la lectura ha estado siempre la necesidad de socialización de las mismas. Pero mientras que en el ámbito analógico ha exigido la presencialidad y ha estado sujeta al sistema del boca a boca, lento pero seguro,
Ahora los desarrollos tecnológicos la han elevado a un nivel de intervención global. Aunque en término ha trascendido como función de personaje masculino, el lector de tabaquería puede ser también una mujer, como ocurre a una fémina que desempeñe esta labor en cualquier ciudad del mundo. Su tarea diaria consiste en leer diarios, libros u otros textos, para quienes tengan puesta la atención de sus ojos y manos en las labores de manipular y transformar las aromáticas hojas del tabaco en un excelente puro, extendiéndose además a las tareas de despalillo y escogida. La primera referencia acerca de esta singular ocupación que algunos consideran tan cubana como las palmas reales que crecen a lo largo de todo el país, se remonta a 1865 en la fábrica de tabacos El Fígaro. Luego, hubo un tiempo de silencio y reaparece en 1880. En 1896, un año después de iniciada la tercera gesta independentista contra España, en la llamada Guerra Necesaria, iniciada en 1895, volverían a desaparecer en Cuba los lectores de tabaquería, que resurgen de nuevo en la era republicana a principios del nuevo siglo. En sus inicios y hasta principios de la década del 60 del siglo XX, eran los propios trabajadores del sector quienes aportaban los fondos monetarios de sus salarios para que se les pudiese pagar a este personal, cuya voz le hacía los días más agradables e instructivos a los operarios. Con el tiempo, esos lectores de tabaquería se fueron relacionando con los intereses de clase de los trabajadores del sector, promocionaron sus anhelos sociales y participaron en sus luchas. Se les lee el periódico, el estado del tiempo y novelas, igualmente poemas. Se les recuerda incluso el cumpleaños y algunos de los trabajadores o sus familiares, y hasta se informa y comenta sobre el menú que se servirá ese día en el comedor obrero. Es una tradición que si los trabajadores quedan satisfechos con la labor del sector de tabaquería, suenen contra sus mesas a manera de aplauso sus chavetas, que no son otras cosas que las cuchillas planas de metal con las cuales cortan las hojas de tabaco. Sin embargo, si están insatisfechos, entonces tirarán al suelo dicha herramienta. Se le atribuye a lecturas de las novelas como El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, así como Romeo y Julieta de William Shakespeare, el haberle adjudicado tales nombres a vítolas, que no son otras que medidas de calibre o formas de puros devenidas en marcas cubanas que han alcanzado fama a nivel mundial. La primera de esas obras de la literatura universal se dice que fue una de las favoritas, cuya lectura pedían los trabajadores torcedores de las fábricas de puros cubanos. La del lector de tabaquería es una labor que entretiene y eleva el nivel cultural de aquellos que los escuchan diariamente. A través de una voz con rostro conocido, ellos están al tanto de las últimas noticias nacionales o internacionales y lo mejor de la literatura universal y cubana, además de otras opciones de interés en el sector. El reconocido escritor y periodista espirituano ya fallecido, Tomás Álvarez de los Ríos, también realizó esa labor en una época de su vida. Igualmente desempeñó en algún momento esa función el bardo Falla Jamís, quien desde su México natal vino a residir de pequeño al poblado de Guayos, en Santi Espíritus, a unos 13 kilómetros de la ciudad espirituana capital, donde estableció con Tomás una entrañable amistad. A ciencia cierta, se desconoce cuántos lectores de tabaquería existen actualmente en Cuba, pues son contratados por los colectivos obreros. Sin embargo, un texto consultado en Internet calcula que la cifra pudiera estar entre 213 y 230. Sea cual fuere su número, lo importante es que este personaje mantiene con su voz viva una tradición hasta nuestros días, donde quiera que en Cuba se tuercen habanos a mano. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes, béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino, en Radio Tubí, el deporte en acción. El deporte en acción. Bueno, queríamos hablar de los deportes y poner en perspectiva esta nota que por supuesto nos familiariza un poco con ciertas
contradicciones que pueden existir a nivel de fútbol de la MLS. Hemos estado recibiendo muchos mensajes de personas que han estado inquietos con el hecho de que la MLS, Major League Soccer, el fútbol en la principal instancia de la liga profesional en Estados Unidos, pues haya revelado el 11 ideal de la temporada 2023 y que el gran ausente dentro del 11 ideal sea el jugador argentino Lionel Messi, que juega precisamente para el Inter de Miami, localmente figura bien conocida y mundialmente ídolo de multitudes. Ahora bien, si el Balón de Oro, que fue la distinción alcanzada por Lionel Messi, fue merecedor de ella, fue su octavo Balón de Oro, lo alcanzó principalmente por la influencia de haber conquistado la tercera estrella mundial para el fútbol de Argentina. ¿Cómo es posible que no sea una figura principalísima dentro del 11 ideal del fútbol de la MLS? Entiendo la contradicción, posiblemente los periodos que se están evaluando no están, digamos, en paralelo. Posiblemente la MLS con el 11 ideal esté valorando el rendimiento de las figuras importantes durante la temporada 2023 y el Balón de Oro esté premiando a posteriori lo que fue la carrera de Messi y sobre todo lo que pasó en el Mundial de Qatar hace más de un año. Y yo creo que esto le echa un poco más de sal a la herida. Esto se dio a conocer por parte del argentino Luciano Acosta como ganador del MVP de la temporada 2023. La MLS reveló a los 11 futbolistas que conforman al equipo de la temporada. Ahora bien, ya terminé con Messi, vamos para la MLS. ¿Hasta qué punto el mercadeo, hasta qué punto la propia difusión de esta liga puede desconocer a un Balón de Oro y cometer la torpeza de hacer un 11 ideal y no poder colocar dentro de 11 figuras al mejor jugador del mundo? Digo, por lo menos el hombre que ganó el Balón de Oro debía estar allí. Es un defecto, un error, me parece que una mala estrategia en materia de mercadeo, de proyección por parte del fútbol de la MLS, ignorar a un jugador tan importante. Sabemos que el rendimiento no fue espectacular, particularmente en la liga, en la MLS. Vino, ganó algunas copas, ganó una copa, metió al equipo en la final, hizo cosas buenas, importantes para el equipo, le cambió la cara, pero propiamente en el torneo de la MLS no fue una figura importante, aunque sí protagónica por los reflectores que atrae en cada caso. De cara a las finales de conferencia que se disputan este fin de semana, la MLS anunció también a los 11 jugadores que destacan en cada línea y estuvo pues dándole prioridad a los atletas del Atlanta United, la formación de Nashville y también de San Luis City, que fueron equipos propiamente muy importantes. Llamó la atención lo de Lionel Messi, esto es algo que muchos han estado comentando, lo estuvimos colocando en el Twitter porque sin dudas ha generado tendencias, una pregunta que además ha generado también bromas, memes y que la gente pues o trolea al Balón de Oro de Lionel Messi o trolea un poco a la condición de 11 ideal por el fútbol de la MLS. Para la próxima semana en la Pelota Caliente estarán comenzando las reuniones invernales. Hoy estuvimos conversando bien cortito con el director de promociones de los Miami Marlins, el señor Juan Martínez, hablando de las prioridades y las proyecciones por parte de los Marlins, precisamente para reforzarse bajo el nuevo control del presidente de operaciones, Peter Bendix, de cara a la que se va a buscar principalmente, y no lo que se va a buscar, las cosas que tratarán de reforzarse en la próxima semana. Trataremos de tener una entrevista con Juan Martínez, compartirla con ustedes aquí, mientras trabajan, mientras no se escuchan, pero para que siempre estén muy, pero muy informados. Hacemos una pausa de cara a la recta final, mantenga la sintonía, esto es El Lector de Tabaquería, señores, por Radio TV, la radio del tercer milenio, ahora en Al Pairo TV. Lector de Tabaquería por Radio TV, la radio del tercer milenio. Lector de Tabaquería, ponte al día.